Bueno, atención, 9:32, van a escuchar a un periodista hacer un mea culpa. Bueno. Esta nota, creo que va a ser una nota interesante, arranca con un mea culpa, porque ¿vieron esas editoriales donde yo voy subiendo el tono? Sí. No es algo impostado, voy subiendo el tono y me salen cosas en el medio que no están planificadas. La vi venir esa. Un poco enardecido estaba Ernesto. Un poco enardecido estaba Ernesto. Y entonces en la editorial que yo hago al día siguiente de la elección, yo digo algo que realmente pienso, digo que un gobierno que está pensando todo el tiempo en pagar intereses a los sectores financieros mientras desfinancia el Garrahan, y bueno, es un gobierno que merece ser criticado. Pero lo que me sale a decir es, toda la guita va para Cocos Capital y no para el Garrahan, le pongo un nombre... En el momento lo pensé, en el momento dije, uy, acá se metió en una... La gente de Cocos Capital muy amablemente se comunicó conmigo ese día y me dijeron, che, Ariel Sdar, que es una persona que yo conozco bastante, que es el CEO de Cocos Capital, quiere salir al aire a aclarar. Y yo le dije, sí, ningún problema, pero bueno, viste cómo es, pasó una cosa, pasó la otra, no hay tiempo, y finalmente, además creo que es una nota interesante para hacer, así que arrancamos diciendo... Era incorrecto que yo pusiera nombre y apellido en eso, salvo que lo fundamentara y que tuviera argumentos para darlo. Pero sí, en un rapto, la verdad que no corresponde porque es una marca privada que, en todo caso, uno tiene derecho a fundamentarlo y a argumentar como hicimos hoy con Vicentín o como hicimos con Calcaterra, pero no así a la marchanta. Así que Ariel Sdar está en línea con nosotros. Gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué haces, Ernesto? Hace mucho no hablamos. ¿Todo bien? Bueno, acabas de escuchar una culpa de un periodista, o sea... Nada, reconocelo. Es algo inédito. No pasa nada. No nos enojamos el otro día. Es más, le dije a los chicos... ¿Hola? Le digo, Ernesto piensa en Cocos. Es espectacular, le digo. No, a ver, yo creo que alguna vez cuando arrancó todo este proceso, un día tomamos un café y yo te dije, cuando hablamos de cómo seguía esto, yo te decía, mira, con mi experiencia, cuando yo veo el sector financiero contento y el sector industrial sufriendo... son experiencias que terminan mal. No sé si te acordás que yo te dije eso y vos me decías... Me acuerdo perfectamente, tomamos un café en una esquina y fue una charla que tuvimos y lo dijiste. Es algo que me acuerdo que lo comentaste. Fue al principio, creo que fue en el verano de 2024. Sí, cuando empezaba Milei. ¿Y qué pensás? Sí. ¿Qué pensás a esta altura de la historia? A ver... Yo me escucho un poco de rebote, no sé si se puede sacar eso, pero un poco estamos te diría que uno de los peores momentos del gobierno desde el arranque. El mercado de alguna forma empezó a quitar confianza en el futuro. Ahí la discusión, viste, que yo no me quiero poner en el medio, es si el mercado le quitó la confianza a este gobierno o quitó la confianza en la continuidad de este gobierno. De vuelta, es algo que yo no me quiero poner a analizar esa parte, digamos, pero definitivamente si uno analiza los números, ve los bonos, ve que estamos en un momento bastante malo. De hecho, es peculiar, ¿no, Ernesto? Porque uno dice, che, pero el mercado financiero está ganando un montón de plata. No, están perdiendo muchísima plata los inversores. Si uno se fija, por ejemplo, el retorno de los bonos o las acciones en los últimos meses fue tremendo. O sea, cualquiera que compró una acción de algún banco conocido, grande, argentino, está entre 50 y 60% abajo en dólares, digamos, ¿no? Desde enero. Por ejemplo, 60% bajó uno de los bancos más grandes argentinos. Entonces, esta parte de que los inversores están ganando bastante plata ya se pone también un poco a prueba, digamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los bancos, no solamente las acciones de los bancos, sino los balances de los bancos, en los últimos meses vienen bastante complicados. Este apretón monetario que se vio de alguna forma en los números que se está viendo, en los números de la economía real, ojo, porque también los bancos sufrieron muchísimo en los últimos meses. ¿Qué significa sufrieron? Significa que el costo de fondeo de los bancos subió abruptamente, más que nada por la suba de encaje, digamos, y por la tasa de interés, y los bancos estuvieron muy complicados. Entonces, hace algunos meses uno podría haber dicho, che, pará, pero
no sé si te acordás, Ernesto, vos se hablaba mucho, digamos, de la fiesta en el mercado financiero que no se veía en la economía real, ¿te acordás? Ujú. Hace un año tal vez. Bueno, se acabó también la fiesta en el mercado financiero. No hay tal fiesta. Y eso es algo que está pasando en este momento, ¿no? A ver, siempre hablando en términos no científicos, sino de la experiencia que uno tiene, a mí me da la impresión de que el ciclo suele ser así. Es decir, hay un momento en que los gobiernos se apalancan en satisfacer las necesidades de los mercados financieros. Eso genera un primer momento de muchas ganancias en el mundo financiero y de daño en el sector productivo, pero después el segundo momento es cuando ya queda evidente que no se generan riqueza, la crisis se traslada al sector financiero. Es decir, lo que yo he visto muchas veces es una evolución bastante parecida a esto. Qué sé yo, en los primeros años de los 90 había fiesta en el sector financiero, empezaba a tener el sector productivo, al final la fiesta se terminaba en el sector financiero. Lo mismo en la época de Macri, al principio todo se valorizaba y luego todo caía cuando alguien dice, che, rajemos de acá porque me parece que se está complicando. No sé, ¿vos ves alguna diferencia entre esos procesos y este? No, ahí veo que ponen se acabó la fiesta del mercado. Yo creo que nunca hubo una fiesta. A ver, algo interesante, Ernesto, primero, yo no estoy diciendo que se acabó la fiesta, creo que esa fiesta nunca estuvo. Uh-huh. A diferencia de otros procesos de gobiernos, acá nunca hubo mucha expectativa en el mercado financiero, lo cual eso siempre fue algo bueno para mí. Viste que en el gobierno de Macri hubo una aluvión de inversión extranjera que hizo que se haya vuelto muy bullish la cosa, como muy inflada, como muy eufórica. Ahí sí había una fiesta. En este proceso no hubo inversión externa, hubo muy pocas emisiones, de hecho. Entonces, yo lo tomaba como algo bueno porque era una expectativa bastante baja, porque bueno, los inversores venían golpeados, digamos, ¿no? Los inversores externos, y esos inversores nunca, o sea, todavía no vinieron, digamos, a Argentina. Y algo que te quiero decir es importante, Ernesto, el mercado financiero siempre se adelanta a los procesos, ¿sabes? Porque es mucho más difícil armarte una fábrica y desarmarla que comprar o vender una acción de un banco o de un bono. Entonces, esa facilidad que tiene en comprar y vender activos financieros hace que los ciclos de los mercados son adelantados. A veces son correctos y a veces son incorrectos, ¿está bien? Entonces, es como que vos me decís, está bueno tu análisis porque vos decís, che, se termina contagiando el mercado financiero. Sí, porque el mercado financiero arranca con cierta expectativa, después esa expectativa no se consigue, corrigen los precios. Y pasa muchas veces al revés. En momentos muy pesimistas, vos empezás a ver que los activos empiezan a subir y por ejemplo, en el 2021, ¿no? El mínimo de los activos de las acciones de Argentina se dieron en el 2021. Cuando todos estaban muy pesimistas en Argentina, si uno miraba las noticias eran como parecían todas malas, bueno, el sector financiero empezó a comprar a Argentina. ¿Por qué? Porque empezó a haber cierta expectativa futura. Y de hecho, digamos, Argentina empezó a mejorar muchísimo, pero siempre el mercado mira para adelante, ¿no? Y a veces se equivoca y a veces, de alguna forma, la pega. Ariel, pero, ¿y el futuro cómo lo ves? Yo no soy pesimista de Argentina, Ernesto. Yo creo que ahora los mercados de vuelta son así muy rápidos, ¿no? Entonces, todos de repente se convencen de que está todo bien y de repente se convencen de que va a estar todo mal. Y yo no soy pesimista de Argentina, yo soy bastante optimista de Argentina. Yo creo que Argentina va a un camino mucho mejor que el que estamos ahora, con diferentes planes económicos, con cualquiera que gobierne el país. Argentina tiene un muy buen camino por delante a partir te diría, de 2027. Si administramos bien, la verdad que el tema del ingreso de divisas desde Vaca Muerta no es un mito, Ernesto. O sea, es realmente un diferencial muy grande que hace al país ese ingreso de divisas adicional que no teníamos. Ya la balanza energética cambió, o sea, que comparado hace un par de años. Y eso va a seguir incrementándose. Estuve hace poco en el corazón de Vaca Muerta. Ustedes no saben lo que es esa parte del país. Mucha gente no
lo ve como a un mito, ¿viste? Pero eso es real. Y eso cambia drásticamente el país. La pregunta es, ¿cómo vamos a administrar ese cambio? O sea, en realidad, ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta ese momento? ¿Y cómo vamos a administrar ese cambio de forma de que, la verdad es que el que tiene un comercio en Corrientes, yo soy correntino, por eso lo digo, también de alguna forma diga, che, todo lo que está pasando en Vaca Muerta me llega, porque eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que mis amigos correntinos dicen, está muy lindo todo, las acciones y los bonos, pero yo también quiero que me vaya un poquito bien, soy argentino. Ariel. Yo creo que sí. No, Gustavo Gravia te saluda. Buen día. ¿Qué hace, Gustavo? Bien. A ver, Cocos es como una empresa que yo no sé si tiene grandes jugadores dentro del mercado, pero sí conozco mucha gente que tiene cuenta en Cocos, digo, gente de clase media y que opera a través de Cocos. Y uno está viendo, pero quizás es simplemente el microclima en el que uno se mueve, que hay mucha gente cercana a uno que está desahorrando para poder llegar a fin de mes. ¿Qué estás viendo vos con el cliente individual? No el gran jugador, el cliente individual que trabaja con Cocos. ¿Está comprando dólares? ¿Está vendiendo? ¿Cómo se está comportando? Bueno, mira, nosotros, bien decís vos, tenemos 1 millón de cuentas comitentes. O sea, tenemos 1 billón de personas que tienen sus inversiones con nosotros. No sé si yo veo un patrón claro de desahorro, digamos, que pueda decirte. Nosotros generalmente, no sé, a contramano de plataformas como Mercado Pago, de alguna forma, no por mencionar alguna, pero es algo con la cual nos comparamos, que ellos tienen un usuario tal vez con menos capacidad de ahorro. Nosotros vamos a un usuario que tiene más capacidad de ahorro, no vemos tanto eso, ¿no? O sea, uno debería mirar los flujos de plataformas más masivas. Ellos tienen 20 millones de usuarios, tenemos 1. O sea, nosotros tenemos una parte de la pirámide que tiene más capacidad de ahorro, digamos. Lo que sí estamos viendo es un proceso de dolarización que ya arrancó hace varios meses. La verdad que el argentino tiene una avidez por el dólar. Es canchero, ¿viste? Ya sabe que hay elecciones y que por las dudas se tiene que dolarizar. Y creo que ahora estamos en una ventana muy importante. O sea, lo que estamos viviendo ahora es súper relevante porque entre la elección de provincia y la elección de octubre, estamos en una ventana que ahora aflojó, pero que estos días aflojó porque como que falta todavía más de un mes, pero de vuelta va a arrancar un proceso en el cual el inversor se cuida. Entonces nosotros estamos viendo bastante resguardo de la gente, dada la incertidumbre electoral. No sabría, si existe ese proceso de valorización. A ver, déjame decirte una última pregunta, porque uno piensa, cuando hace números, uno ve que el gobierno se le van acabando las reservas que puede vender, o tiene reservas, pero son deuda. Y uno imagina que si uno mira la cantidad de dólares que compramos los argentinos en los últimos meses, no sé, 3.000 millones, 3.500 por mes, piensa que este mes se va a mantener el ritmo o va a aumentar, digamos. Uno piensa que va a aumentar porque vienen las elecciones y porque se supone que después de las elecciones, por las buenas o por las malas, va a haber una corrección del tipo de cambio. Entonces, entre las elecciones, más la expectativa, etcétera, va a haber una tensión. Es verdad que, dado que el dólar está más alto, tal vez los pesos no compren tantos o compense esa tendencia una cosa con la otra. Pero si a eso le agrega la cantidad de vencimiento de plazos fijos en pesos que hay, que en otro momento uno dice, bueno, me estiro un poco más y le gano unos puntitos al dólar, ahora la inminencia o la percepción de la inminencia de una devaluación hace que esos plazos fijos también muchos vayan hacia el dólar. Entonces es una demanda que el gobierno no sé cómo va a satisfacer. ¿Qué ves de eso vos? Mirá, a ver, primero, este número hay que tomarlo de dolarización de las personas humanas. Pensá que muchos de esos dólares, a ver, son verdad, pero no es que la gente tiene tanta capacidad, las personas humanas tenemos tanta capacidad de compra de dólares. Muchos de esos dólares son lo que se llaman en la jerga de la calle como rulo, es decir, van a satisfacer la demanda del dólar financiero. Entonces, en realidad son dólares de la gente, pero en realidad terminan siendo vendidos en el dólar MEP. Y el gobierno ahora está en un punto muy importante en el cual todos los días, ¿qué miramos los inversores?
qué tan cerca está de los dólares del central. Por ahora el central no vendió nada. El central se para en 1.475 hoy a vender, y por ahora el central no está vendiendo nada. El mercado está vendiendo un poco abajo del central, haciendo de alguna forma carry. El problema va a ser que cuando los inversores vayan a buscar estos dólares más cerca de las elecciones, ¿no? Las últimas semanas. Ahí va a ser importante ver cuántos dólares le sacan al central. Si son un par de cientos de millones preelecciones, no es tan grave. Si empieza a sacar un par de miles, ahí se va a poner un poquito más áspero, porque básicamente lo que miramos es si los dólares que le saca la gente al central para digamos, atesoramiento, son menos dólares que tiene el gobierno para pagar la deuda externa. Están todos haciendo el numerito fino de hasta cuándo llega el pago de la deuda externa, que de vuelta esto puede cambiar drásticamente, positivamente, en octubre, porque si en octubre el inversor cambia esta expectativa, dice, che, pará, la continuidad existe, ¿no? Esto de vuelta, en palabras del mercado, ¿no? Si dice, la continuidad existe, se vuelve la capacidad de refinanciamiento del gobierno, y digamos, de alguna forma las expectativas cambian. Ojo, puede ser en otro nivel de tipo de cambio, ¿eh? No, es que no importa. Digo, yo, más allá de las expectativas políticas de los mercados y sus simpatías ideológicas, que a mí me resultan raras, pero es lo que son, porque a veces hay gente más seria que el mercado rechaza porque no tiene las políticas que el mercado reclama linealmente, y gente menos seria que el gobierno aprueba, que el mercado aprueba, y vos realmente decís, está medio raro los mercados con esa percepción, pero es la que tienen y es la que define. O sea, es irrelevante lo que yo opine de la opinión en este caso. Más allá de eso, si el dólar está barato y no se acumulan reservas, las consecuencias es la que se viene viendo hace meses. Los mercados ven que no le vas a pagar, no tenés los dólares para pagar los bonos, con lo cual se van y sube el riesgo país. Hay algo, me parece que es que va, lo que vos sugeriste recién, va más allá del resultado electoral. Tiene que ver con lo que hagan después del resultado electoral. Déjenme contarles algo. Hola, Ariel, te habla Noelia Baragrijera. Porque anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en una noche tuitera, tuiteando mucho, y a las 12:30 de la noche le respondió a un usuario que le preguntaba justamente de dónde van a sacar los dólares para pagar los vencimientos a los que tienen que hacer frente. Y el ministro de Economía dice: buena pregunta, en el equipo económico siempre trabajamos pensando en escenarios no deseados, esta no es la excepción, no nos agarra de sorpresa, hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas, como siempre solo lo anunciaremos cuando sepamos que está concretado, dice Luis Caputo. Y me parece que, bueno, Ariel, no sé qué pensás de cómo puede caer esto hoy en los mercados. Mira, a ver, el mercado sí labura con una expectativa de que exista cierto nuevamente financiamiento, más guita, más crédito, sí. Sí, exacto, de que, no sé, el Tesoro de Estados Unidos ponga cierto financiamiento puente. Eso existe. Lo que pasa que, de vuelta, tampoco los inversores de afuera quieren perder plata, nadie quiere perder guita, ¿no? Entonces, depende mucho del resultado electoral. Y puede, o sea, digo, no hay que ser tan paranoico en alguna cosa de que Argentina, de vuelta, de repente, no sé, en la semana post-electoral todos decían, bueno, se viene el 2001, se viene la fundición nacional. Y yo no soy tan pesimista. Los activos pueden bajar un poco más y el país va a seguir adelante, el comercio va a seguir vendiendo. Y ojo, porque este nivel de tipo de cambio, y tal vez un poco más de tipo de cambio, con las monedas emergentes que no paran de apreciarse, si uno mira, por ejemplo, el real, pasó de, digamos, estar carísimo, o sea, pasó de estar regalado Brasil el año pasado a estar un poquito más caro en este verano. Ojo, porque si se sigue apreciando el real y tenemos un tipo de cambio un poquito más alto, de vuelta estamos en un nivel que no es tan ilógico. ¿Vos no ves en este tuit de Caputo una admisión de que no tiene los dólares para hacer frente a esa deuda y una admisión de que si finalmente ese crédito externo no aparece, va a ser difícil afrontar los compromisos? Pero pará, no, o sea, los dólares que necesitamos para pagar la deuda no están, o sea, eso no hay duda, el mercado no necesita que lo diga el Toto, digamos, eso se sabe. Y el mercado también sabe
de que si existe un financiamiento puente va a existir después de las elecciones. O sea, eso es algo bastante ya conocido para el mercado. De hecho, si uno entra a Twitter va a ver que circulan cuadros donde se ve que esos dólares no están. Argentina tiene casi 6.500 millones de dólares de reservas netas, y con eso no llegás a pagar todos los vencimientos, llegás a pagar ahí lo del 2026, y ningún país del mundo, chicos, paga sus deudas, ningún país. Las deudas se refinancian, y más las de los países. Entonces, para eso tiene que haber capacidad de pago. O sea, si viene el resto y me pide plata, yo solamente se la voy a prestar si yo sé que me la va a devolver. Y si sé que me la va a devolver, no quiero que me la devuelva, ¿me entendés? Ahora lo que falta es que Argentina diga, o sea, pueda demostrar que va a devolver. Y esto es lo importante que yo quiero remarcar. Necesitamos que el mercado no es malo ni bueno. El mercado es la decisión de millones de personas. De hecho, en Coco yo tengo 1 millón de clientes que toman decisiones y son el mercado. Y el mercado quiere cuidar sus ahorros y no perder plata y ganar lo más posible. Y acá lo que falta en Argentina es que gane quien gane, la continuidad o no continuidad de 2027, que nadie se vuelva loco. A ver, en Brasil o en Chile, gana quien gana y no está nunca puesto en discusión si Chile va a pagar su deuda. Eso es lo que nosotros necesitamos, que no haya discusión acerca de la capacidad de pago del país. Ariel, te mando un cariño y gracias por estos minutos. Hasta luego, chau. Hablamos con Ariel Sdar, CEO, como dicen en Estados Unidos, o sea, gerente general de Cocos Capital y socio también ahí, entidad financiera muy importante, analizando la situación del país, diciendo la fiesta financiera terminó, no hay plata para pagar la deuda, es el peor momento de Milei, pero dando una perspectiva optimista a mediano plazo. 9:54, tanda y volvemos. Radio con Voz 89.9. Hola, soy yo.